Entonces, hoy vamos a tener nuestra antepenúltima sesión. Ya mañana será, pues, la última de las mismas. Estas dos sesiones vamos a, como les decía el lunes pasado, a enfocarnos en revisar todo lo que tiene que ver con el tema de la evaluación financiera de los proyectos. Y además vamos a tocar ya el día de mañana un elemento adicional que es el de los presupuestos participativos. Este último en particular, pues digamos que existe toda una normatividad en torno al tema de los presupuestos participativos, pero debo advertirlo que no en todos los municipios del país, aunque existe la normatividad, pues que obliga a las entidades territoriales a adoptarlo, no en todas las entidades públicas del país, mejor dicho, en todos los municipios, actualmente llevan a cabo presupuestos participativos. Si es el caso de Chía, y de hecho Chía ha sido varias veces premiada como municipio por haber implementado, pues digamos que de manera adecuada y eficiente, con resultados importantes, el tema de los presupuestos participativos. Por ejemplo, Chía fue premiada hace poco por que a través del esquema de presupuestos participativos financian, por ejemplo, la educación a nivel de educación superior de los jóvenes del municipio, o pues digamos de las personas que van a acceder a la educación superior. Y que para ello crearon un fondo de fomento a la educación superior. Y eso lo financian con recursos de presupuestos participativos, porque el presupuesto participativo, como lo vamos a ver mañana, a la comunidad se le reúne y se le dice, mire, esas son las iniciativas de proyectos. Obviamente tienen que estar ajustadas a los alcances de las metas del plan de desarrollo vigente. Y entonces, con base en esas metas, eh, la misma administración le muestra a la ciudadanía, mire, estas son las posibles alternativas en las que podríamos gastar, utilizar los recursos destinados para los presupuestos participativos y la comunidad vota. Y pues entonces la comunidad en su momento eh, pues ha prelado siempre el tema de la educación, del acceso a la educación superior. Y como les digo, a raíz de ello, se creó el fondo de fomento que existe hoy en día allá en Chía para la educación superior. Claro, pues hay una serie de requisitos y eso, digamos, está debidamente reglamentado también allá mediante acuerdo del Consejo Municipal. Pero a lo que me refiero es que entonces Chía, pues sí ha sido como un ejemplo, inclusive a nivel regional y departamental, de la implementación de los presupuestos participativos. Hay otros ejemplos importantes. Fusagasugá es otro ejemplo. La misma Bogotá es otro ejemplo. Entonces, digamos que en ese sentido, vamos a revisar mañana, pues, qué es eso de los presupuestos participativos, para que ustedes, digamos, también lo tengan en ese sentido claro. Bueno, voy en estos momentos a permitirme, pues, compartir la pantalla para que ustedes, pues, puedan observar allí. Entonces, bueno, miren, antes de continuar y profundizar sobre el tema de la evaluación financiera, pues, de los proyectos, quiero que recordemos algo que es importante y fundamental entender. Como estamos hablando de proyectos de inversión públicos, acuérdense que al comienzo nosotros veíamos que en la primera sesión que la inversión pública se deriva de un ejercicio de planificación financiera. Ese ejercicio de planificación financiera consiste en que los proyectos de inversión a los cuales se les pretende asignar recursos públicos cada año, esos proyectos de inversión deben estar debidamente inscritos y validados o registrados en lo que se conoce como el Banco de Programas y Proyectos de Inversión del municipio. Por eso es que yo les decía a ustedes también que cuando se formula un proyecto de inversión y se formula claramente bajo la metodología de MGA, la metodología general ajustada, de la que en su momento les habló la profesora Rocío,
cuando tuvo pues las sesiones con ustedes. Esa metodología permite que un formulador, que puede ser inclusive ciudadano, formule en la MGA web el proyecto de inversión como tal. Cualquier ciudadano, ya también saben ustedes, puede formular ese proyecto de inversión. Pero para que el proyecto de inversión le asignen recursos, la única manera es que ese proyecto de inversión esté inscrito debidamente en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión del municipio y que por tanto la administración le pueda asignar recursos del presupuesto anual. Cuando entonces la administración le presenta a aprobación el proyecto de acuerdo al Consejo Municipal cada año del presupuesto del siguiente año, el componente de gastos de inversión, porque acuérdense que el gasto público financia tanto el denominado gasto de funcionamiento como si el municipio tiene deuda pública, entonces el gasto de servicio de la deuda pública y la inversión, el gasto de inversión. Esos son los tres conceptos en los que se distribuyen los recursos del presupuesto público. El componente de inversión, entonces, para ser presentado al Consejo Municipal, los recursos que están distribuidos o agrupados mejor por sector, programa, subprograma, primero que todo tienen que hacer relación al plan plurianual de inversiones del plan de desarrollo que se encuentre vigente. Acuérdense que decíamos que en el plan de desarrollo de todo municipio hay una parte estratégica y el plan de inversiones. La parte estratégica es pues donde se dice cuáles son las metas, los objetivos, las estrategias, claramente por sector, ¿no? Que atienden pues a una serie de problemáticas identificadas, pues que el mandatario que ganó la elección en su plan de gobierno inicialmente prometió pues atenderlas y darles una solución, ¿verdad? Y luego entonces en el plan de inversiones pues es una proyección a 4 años pues de lo que dura el mandato de ese alcalde elegido, dividida por sector, programa y subprograma. Entonces, cada año ese mismo plan plurianual de inversiones debe revisarse para que entonces, cuando se van a plantear ya los proyectos de inversión, que luego de que el Consejo aprueba, perdón, el acuerdo de presupuesto, el alcalde, después de la sanción que hace el Consejo Municipal, sanciona mediante un instrumento que se llama decreto de liquidación, sanciona el presupuesto del municipio. Y entonces, cuando lo sanciona a través de decreto el alcalde, entonces ahí sí ya lo clasifica en proyectos de inversión. Entonces, otra vez, en el acuerdo que expide el Consejo Municipal, solamente va a nivel de hasta su programa. Sector, programa, su programa, hasta ahí, porque esa es la competencia legal que tienen los concejales, tal cual como salió aprobado del plan de desarrollo. Luego, entonces, cuando ya ha sido sancionada por el Consejo, es el alcalde, mediante el decreto de liquidación, el que sanciona ese presupuesto y ya entonces lo lleva a nivel de proyectos de inversión. Esos proyectos, otra vez, deben estar debidamente registrados y inscritos en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión del municipio. Y para que eso sea posible, ya saben, deben estar formulados bajo MGA, en la MGA web. Y claro, si es un formulador ciudadano el que hizo o formuló el proyecto de inversión, pues debió haberlo transferido a la alcaldía y la alcaldía entonces se convierte del rol de formulador ciudadano al rol de formulador oficial y jala el proyecto de la MGA y lo hace, digamos, suyo. Al hacerlo suyo es la entidad pública, ¿sí? La entidad pública la que se vuelve formulador, pero ya oficial del proyecto. Y entonces a ese proyecto es cuando le pueden asignar ya después
recursos del presupuesto. Si no pasa eso, pues el proyecto quedó formulado nada más. Y entonces vuelve otra vez al rol del formulador del ciudadano. Entonces el ciudadano puede hacer el ejercicio después de presentarlo pues a otra entidad pública, a otro municipio, ¿cierto? Porque vuelve, digamos, a tener como los derechos de propiedad sobre el proyecto. ¿Listo? Claro, cuando usted presenta ese proyecto a una entidad y esa entidad lo acepta y lo hace suyo, el formulador ciudadano, digámoslo así, pierde los derechos sobre ese proyecto y ya no lo puede volver a presentar a otra entidad pública, porque ya lo cogió, digamos, lo hizo suyo otra entidad pública a la que se lo había presentado. ¿Listo? Entonces, los proyectos de inversión, cuando ya están formulados y inscritos en el banco de programas y proyectos de inversión, esos proyectos que están ahí inscritos en ese banco son los que van a ser parte del denominado Plan Operativo Anual de Inversiones. Ustedes lo van a escuchar. Las entidades públicas hablan a veces mucho estos temas financieros en siglas. Entonces ustedes van a escuchar es hablar no tanto del Plan Operativo Anual de Inversiones, sino del POAI, que son las siglas POAI, Plan Operativo Anual de Inversiones. Entonces cuando escuchen ustedes hablar del POAI, a lo que está refiriendo es a este concepto. ¿Qué es entonces el POAI? El POAI hace parte de lo que se conoce como los instrumentos del sistema presupuestal público en nuestro país. Entonces, ¿cuáles son los tres instrumentos del sistema presupuestal? El plan financiero, que está dentro del denominado marco fiscal de mediano plazo, el PUAI, que como les digo es convertir el plan de inversiones del plan de desarrollo en proyectos, y por otro lado pues está el presupuesto anual. Y esto el presupuesto anual, que incorpora los recursos, como les decía anteriormente, del gasto de inversión eh, que van a ser ejecutados mediante proyectos en cada vigencia fiscal. Entonces, en ese sentido, podemos decir que el Plan Operativo Anual de Inversiones, pues es un instrumento en el que se incluyen y se comparan los proyectos de inversión, o nuevamente, y haciendo énfasis en ello, que estén registrados en el banco de proyectos, a los que ya les han asignado recursos financieros, que ya les han hecho un estudio de viabilidad y por tanto se pueden llevar a cabo, y son proyectos que se derivan de programas que estaban incluidos en el plan de desarrollo, ¿sí? En el sector, en el programa, en el subprograma. Por eso es que uno puede decir, y eso es lo importante de todo esto que hemos mencionado hasta el momento, es que el PUAI se constituye en el principal vínculo entre el plan de desarrollo vigente en el territorio o plan de desarrollo municipal y el sistema presupuestal o digamos el presupuesto, porque integra el presupuesto con la inversión. ¿Listo? No se les vaya a olvidar eso, que eso es importante, porque es que a veces cuando uno formula proyectos de inversión, los cargan en la MGA web, no entienden entonces qué pasa después de eso. Y lo que pasa es eso. Si la entidad acepta el proyecto, lo hace suyo y lo incorpora dentro del banco del municipio, el banco de programas y proyectos del municipio. Y entonces, estando allí en el banco debidamente validado, la administración puede asignarle recursos que hagan parte del plan operativo anual de inversiones. El plan operativo anual de inversiones es aprobado por el Consejo de Gobierno claramente antes de que le presenten al Consejo Municipal la aprobación pues, del proyecto de presupuesto para el siguiente año. Por eso es que uno puede formular proyectos en cualquier momento del año a través de la MGA web. En cualquier momento del año uno lo puede hacer. Que sean considerados y le asignen recursos para el presupuesto del otro año, eso es otra cosa diferente, porque ahí sí importan los tiempos. ¿Y por qué van a importar ahí los tiempos? Porque claramente como el proyecto de presupuesto se le presenta entre octubre y noviembre de cada año, el año anterior, ¿no?
al Consejo para su análisis, discusión y posterior aprobación, pues el proyecto, si yo lo formulo después en el mes de noviembre o en el mes de diciembre o inclusive hasta en el mes de octubre, pues está muy bien que yo lo haya formulado, pero en ese momento pues ninguna entidad pública lo va a hacer suyo, pues porque ya están en el debate de aprobación de lo que ya había, de lo que ya se había programado, y ya no le va a quedar asignación de recursos para la siguiente vigencia. De pronto en la siguiente vigencia le van a hacer seguramente un estudio y van a mirar la viabilidad, y si a julio, entre julio y agosto de cada año, que es cuando empieza el proceso de programación del presupuesto de la siguiente vigencia, la administración considera que el proyecto es viable, ahí sí lo aprueba y lo hace suyo. Entonces, esto les digo es para que tengan presente que si bien es cierto en cualquier momento del año se pueden presentar proyectos a través de la MGA Web, si se pretende que le asignen recursos del presupuesto para el siguiente año, tengo que haberlo hecho antes de julio del año anterior. De no ser así, entonces el proyecto ya no le van a poder asignar recursos del presupuesto para la siguiente vigencia, sino hay que esperar que eh, sea la siguiente vigencia. ¿Me hago entender? Eso es importante. ¿Qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, del esfuerzo de este diplomado resulta que se formula un proyecto de inversión que sea, pues, digamos, del interés de ustedes, está bien, ese proyecto se formula en la MGA Web, pero ya no le van a poder asignar recursos de presupuesto, si es eso lo que se pretende, para el próximo año, porque ya el proyecto de presupuesto ya se formuló y ya allá en Chía se aprobó el presupuesto ya para el próximo año. ¿Sí? Entonces, como el proyecto ya no está, no quedó alcanzó a que no alcanzó, no quedó o no alcanzó a quedar inscrito antes de que se aprobara el proyecto de presupuesto para el 2025, pues el proyecto ya no le van a poder asignar recursos para el próximo año. Entonces tendrá que formularse para mirar a ver si en el debate del presupuesto que arranca, como les digo, entre junio, julio de cada año, con la programación del presupuesto, ahí sí ya, pues digamos, puede ser considerado para que le asignen recursos de presupuesto, pero ya será el 2026. Lo cierto es que el ejercicio de la formulación del proyecto, pues debe empezarse, pues antes de, se puede empezar, digamos, desde este año, para que por ahí entre febrero, marzo, abril del próximo año ya el proyecto esté debidamente formulado, se inscriba en el banco de proyectos, se le presente a la alcaldía para que la alcaldía, cuando, como les digo otra vez, entre junio y julio, revise el presupuesto y los proyectos de inversión para el 2026, pues el proyecto ya esté debidamente viabilizado y entonces lo puedan jalar desde la alcaldía para considerarle incluirle recursos de presupuesto. Claro, mientras tanto, entonces, pues el proyecto puede ser apalancado con otras fuentes de financiamiento diferentes a los recursos públicos. Puede empezarse con recursos privados, por ejemplo. Entonces, digamos que también existe esa alternativa y finalmente, pues el Estado no es la única fuente de financiamiento de los proyectos de inversión y ustedes más como comunidad religiosa lo saben muy bien. Hay recursos de cooperación internacional, por ejemplo, en las iglesias, eh, a través de los cuales pues se pueden empezar a ejecutar proyectos. Entonces, ese plan operativo anual de inversiones básicamente es un instrumento de planificación que permite entonces clasificar la información de los proyectos de inversión en sectores, responsables u órganos, programas y metas de producto, y además establece cuáles van a ser las fuentes de financiación de los proyectos de inversión. Como también ya les advertía anteriormente, el plan operativo anual de inversiones y obviamente los proyectos que se incluyan dentro del mismo deben tener estrecha correspondencia entre las metas consignadas en el plan financiero del marco fiscal de mediano plazo y las prioridades identificadas en el plan de desarrollo. Claro, si el plan financiero del municipio dice con una proyección a 10 años, porque ese es un instrumento en marco fiscal que es creado por ley, exactamente la ley 819 del 2003, la cual establece que los municipios deberán hacer una
programación, una estimación a 10 años de sus principales ingresos y gastos, y esto con el propósito de tener un horizonte financiero al que se le pueda, digamos, hacer luego seguimiento, y esto es como para anticiparnos a los efectos, digamos, del paso del tiempo en términos fiscales. Entonces, en ese plan financiero se dice, por ejemplo, que los ingresos que el municipio va a obtener para el año 2025 son de 100 pesos. Estoy inventando hipotéticamente, pero es para que me entiendan. Los gastos, obviamente, no pueden desbordar esa posibilidad de financiamiento. Porque si los ingresos son de 100 y los gastos, por ejemplo, son de 120, pues el municipio no puede presentar un plan financiero desfinanciado. Tendrá que saber decir, bueno, ¿y esos 20 de dónde lo vas a sacar? Ah, bueno, deuda pública, entonces vamos a endeudar. Ah, bueno, listo, entonces más deuda pública. O bueno, una nueva reforma tributaria para buscar esos 20 que no existen en el ingreso. Digamos que es a eso a lo que se refiere entonces las metas del plan financiero. Y claro, cuando yo vaya a plantear un proyecto de inversión y como yo le establezco cuánto me va a valer el proyecto de inversión cuando hago la proyección financiera, pues allí yo tengo que entender que mi proyecto de inversión pues va a tener que tener la posibilidad de ser financiado dentro de ese techo que está estableciendo el plan financiero incorporado dentro del marco fiscal, porque si el proyecto es muy costoso, pues por más viable que sea, no le van a poder asignar los recursos porque no hay, digamos, los techos necesarios presupuestales para poderlo financiar. Pues digamos que por eso una de las cosas que hace la entidad pública cuando acepta el proyecto, antes de aceptarlo, es validar que ese proyecto sí tenga relación, primero, con las metas del plan de desarrollo y segundo, que haya con qué financiarlo, pues con recursos del presupuesto público. Bueno, y otra cosa que dice ahí es que debe tener en cuenta la distribución anual contenida en el plan indicativo. El plan indicativo es un instrumento de evaluación y seguimiento al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo. Todos los municipios deben incluir la información en su plan indicativo y cargarla debidamente a través de una página que para el efecto establece o estableció el Departamento Nacional de Planeación. ¿Y esto es para qué? Para que el Departamento Nacional de Planeación le pueda hacer seguimiento a cómo va la ejecución de la inversión en todas las entidades territoriales del país, de forma tal que entonces cuando se diga, por ejemplo, oiga, ¿cuál ha sido la inversión con recursos públicos para atender, bueno, digamos, construcción de acueductos o de plantas de tratamiento de aguas residuales? Entonces el DNP simplemente entra ya al plan indicativo de todos los municipios, filtra por acueducto alcantarillado y ahí le van a aparecer todos los proyectos que están siendo ejecutados con ese enfoque a nivel nacional. Y va a poder entonces responder y decir, ah, la inversión pública que se ha destinado para construir acueductos alcantarillados en Colombia es de tanto. Es un instrumento, como les digo, de seguimiento y evaluación. Todo proyecto de inversión pues debe contar con unos insumos y a su vez al momento de reportarlo en el plan operativo anual de inversiones tiene pues como unas ventajas. Aquí lo importante, porque ya pues digamos hemos hablado de las diferentes eh, ventajas que tiene el hacer proyectos de inversión. Más que lo importante es ver cuáles son los insumos que se requieren para poder cargar un proyecto o hacerlo parte del plan operativo anual de inversiones. Entonces, proyectos de inversión que se ejecutarán en la vigencia fiscal y los que se deben incorporar por vigencias futuras o por darles continuidad. Eso es un requisito previo para que puedan ser incorporados dentro del plan operativo anual de inversiones. Puede ser que sean proyectos que ya venían de vigencias anteriores y pues hay que darles continuidad. O puede ser proyectos de inversión nuevos, pero a los cuales les han asignado recursos que han comprometido presupuestos siguientes
a través de esa figura que se llama vigencias futuras. No nos alcanza el tiempo para poderles explicar en detalle qué es cada uno de esos instrumentos. Simplemente las vigencias futuras son un mecanismo que utiliza el Estado para garantizar que ciertos proyectos de inversión van a contar con los recursos necesarios suficientes para poderlos ejecutar mientras dura el proyecto, que puede ser 2, 3 años, cuatro, obviamente hasta cuatro, porque es el periodo de gobierno. No pueden ir más allá. Y eso entonces lo que hace es generarle seguridad al inversionista o digamos, a quien está ejecutando el proyecto para saber que ya tiene asegurado los recursos que el Estado le va a garantizar para poder ejecutar el proyecto en esos 3, 4 años. Y obviamente hace que la entidad pública tenga que efectivamente garantizar esos recursos mediante la expedición de certificados de disponibilidad presupuestal de cada vigencia porque ya están autorizados por vigencia futura. Lo otro es que todo proyecto debe garantizar que se dé cumplimiento a alguna meta del plan de desarrollo territorial vigente, ya lo habíamos dicho, que claramente haya recursos disponibles para inversión, como lo veíamos anteriormente y lo mencionábamos en el plan financiero incorporado dentro del marco fiscal de mediano plazo y que además los proyectos de inversión estén debidamente clasificados de acuerdo a la estructura del plan de desarrollo territorial. En ese sentido, entonces, pues los proyectos de inversión, ya saben ustedes que cuando se registran bajo la MGA, pues digamos que para poder ser incorporados y asignarles recursos de inversión del presupuesto, pues digamos que aquí en este cuadrito ustedes tienen como el paso a paso. Entonces, la primera actividad es definición de la cuota global de inversión para la vigencia fiscal, pues que se está programando. Eso lo hace la Secretaría de Hacienda y en lo que tiene que ver con inversión, pues la Secretaría de Planeación o quien haga sus veces. Esa meta debe desagregarse por fuentes de financiamiento, identificando aquellas que tengan destinación específica, porque si hay una fuente de financiamiento que tiene destinación específica, solamente se puede asignar a ese gasto en particular. No se le puede cambiar la destinación. Por ejemplo, todas las fuentes de financiamiento del gasto público social, que comprende las transferencias que le hace la nación a las entidades territoriales vía lo que se conoce como Sistema General de Participaciones o SGP, que debe ir obligatoriamente para educación, para salud, para agua potable, saneamiento básico, pues eso es de destinación específica. Y si el municipio les cambia la destinación, lo de educación se lo gasta en una fiesta y lo de salud se lo gasta construyendo un puente, pues le cambió la destinación a la fuente y entonces ese alcalde le abren proceso disciplinario, proceso penal por cambiarle la destinación a las fuentes y si lo encuentran culpable, pues se va para la cárcel, lo destituyen y lo inhabilitan. Eso ha pasado desafortunadamente con muchos mandatarios en nuestro país. Son muy conocidos los casos de alcaldes y de gobernadores, por ejemplo, en La Guajira, que han tenido esa desafortunada suerte, pues porque se ponen a cambiar la fuente de recursos que tienen destinación específica y no lo deben hacer. Miren que, por ejemplo, La Guajira tuvo entre el año 2010 y el año 2018, bueno, 2009, 2018, que eso es básicamente 10 años, tuvo 7 gobernadores diferentes. Imagínense ustedes eso. Cuando en 10 años usted diría, pues máximo pueden tener 3 gobernadores, porque si los gobernadores son por periodo de 4 años, pues uno diría 4 años uno, 4 años otro, son 8 más los dos que están faltando, sería el tercero. Y tuvieron 7. ¿Y por qué? Pues porque los destituían. Entonces tenían que salir a elecciones atípicas o terminaban como gobernadores encargados, pero por esa razón. Bueno, entonces como resultado de esas primeras actividades, fíjense que queda la lista de los proyectos debidamente registrados en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal, el famoso BEPIM. Cuando ustedes escuchan hablar de ese concepto BEPIM, es Banco de Proyectos de Inversión Municipal.
El otro punto importante ahí a tener en consideración es la elaboración del anteproyecto de presupuesto, ¿cierto? Entonces, ya también les dije que para que sean considerados dentro del proyecto de presupuesto deben haber estado formulados debidamente en el PUAI. Claro, como el PUAI es aprobado, como les decía, por el Consejo de Gobierno, pues desde cada dependencia, es decir, desde la Secretaría de Hacienda, Secretaría de Salud, de Educación, los diferentes sectores que están en cabeza de cada secretaría, pues son ellos los que deben validar sus proyectos de inversión, los proyectos que tengan que ver con su sector. Y por eso es en el Consejo de Gobierno en pleno en donde se aprueba el PUAI, porque entonces cada secretario dice, bueno, yo tenía 3 proyectos en mi sector, si los veo incorporados en el PUAI. Oiga, no, un momentico, aquí no está este proyecto de inversión. Entonces yo, secretario de Educación, no lo apruebo. Hasta que no lo aprueben todos, no se puede entonces poner ya a presentación e incluir los recursos dentro del anteproyecto de presupuesto, porque lo que los concejales pueden decir en el debate, y de hecho lo hacen, eh, señor alcalde o señor secretario de planeación, sírvase entregar una constancia en donde ustedes digan que efectivamente todos los recursos de inversión que ustedes me están aquí pasando para aprobación, ya los proyectos se encuentran debidamente formulados en el banco de programas, formulados y registrados en el banco de programas y proyectos de inversión del municipio. Entonces el secretario de Hacienda dice, sí, señores, el de Planación, perdón, dice, sí, señores, miren, estos son los proyectos que van a ser objeto de financiación para el próximo año, tal, 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 agrupados obviamente por sectores, y ya doy fe con mi firma de que efectivamente fueron incorporados dentro del PUAI y están en el banco de programas y proyectos de inversión del municipio. Si los señores concejales no solicitan esa certificación, pues entonces luego corren el riesgo de que si se incluyen proyectos de inversión dentro del decreto de liquidación y no tenían esa consideración anterior, pues ese presupuesto lo pueden demandar y se cae. Porque acuérdense que todos los proyectos de acuerdo que emitan los consejos municipales deben ir a algo que se llama el control de legalidad por parte de la gobernación. Entonces, todos los proyectos de acuerdo deben ir allá a la gobernación. Pues como se publican oficialmente, entonces allá la gobernación le hace un estudio y si considera que quedó mal formulado, demanda ese proyecto. ¿Ante quién? Ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Y el Tribunal Administrativo, pues de cada departamento, ¿no? Puede definir si sí o si no eh, eh, considera que ese proyecto es legal o no. Y si considera que no es legal, pues lo tumba, lo declara inválido. Ven ustedes a un municipio que luego de que ya le han aprobado su presupuesto, resulte por allá un fallo de un tribunal en cualquier momento del año diciéndoles, ¿sabe qué, señores? Ese presupuesto de ustedes quedó mal hecho, tienen que suspenderlo y lo declara inválido o nulo. Imagínense los impactos a nivel administrativo que eso puede llegar a tener en la suerte pues, de un municipio. Y créanme que esos fallos eh, no son por allá uno que otro tanto, no. A lo largo del país hay muchos presupuestos que los tribunales administrativos declaran inválidos. Hace poco, por ejemplo, yo he conocido uno en Boyacá, un municipio que se llama Somondoco, que a finales del mes de agosto de este año, imagínense, de agosto de este año, el Tribunal Administrativo de Boyacá lo declaró nulo, inválido ese proyecto de acuerdo de presupuesto. Imagínense un municipio pequeñito como ese, Somondoco, que en agosto le digan, ¿sabe qué? El presupuesto que usted viene ejecutando es ilegal. Ya mismo, porque no hay recursos frente a una decisión de carácter administrativo en ese sentido, que es de última y única instancia, que le toca al municipio, apenas le comunican el fallo, suspender el presupuesto. Y entonces tiene que coger y repetir el proyecto de presupuesto que le habían aprobado, el último que había salido aprobado, es decir, el del año inmediatamente anterior.
Entonces imagínese un municipio que en 2024 está empezando la ejecución de su plan de desarrollo, el nuevo, le declaran inválido el presupuesto, tengan que repetir el del 2023. Entonces, ¿en dónde quedan las metas del plan de desarrollo aprobado? Pues por allá en el cielo, que no las va a poder cumplir, con las implicaciones que puede llegar a tener, por ejemplo, que usted haya firmado un contrato y que cuando resulte y vaya a mirar que al momento de repetir el presupuesto no le alcanzan los recursos. Imaginen ustedes la implicación que eso tiene. Muy seguramente a ese municipio le quedan un pocotón de cuentas pendientes por pagar, porque no las va a poder pagar porque no tiene la plata. Entonces se puede llenar de demandas de los contratistas por incumplimiento en pagos. Eso es un problema complejo. Bueno, y después entonces viene lo que es la consolidación del plan operativo anual de inversiones, pues ya a nivel detallado. Entonces viene la consolidación y aprobación del PUA y la incorporación del PUA al proyecto de presupuesto del municipio en el componente de gastos de inversión. Y ya, entonces ahí sí ya oficialmente la presentación del proyecto de presupuesto al Consejo Municipal o la Asamblea Departamental, y si es necesario hacer algún ajuste que se proponga desde el Consejo o desde la Asamblea. ¿Por qué? Porque como el Consejo y la Asamblea son los que aprobaron el plan de desarrollo, ellos pudieron haber aprobado en el plan de desarrollo un plan de inversiones que diga que, por ejemplo, para el sector educación, en el programa, por ejemplo, construcción de nuevas sedes, se hayan asignado recursos por el orden de 400 millones. 100 en el primer año, 100 en el segundo, 100 en el tercero y 100 en el cuarto. Listo. Cuando le presenta la alcaldía el proyecto al consejo, el consejo se mete ahí a educación y cuando ahí mira cuánto le van a asignar de presupuesto para el 2025, dice 80. Ahí mismo levanta la mano el consejo y dice, señores alcaldía, ¿por qué si nosotros aprobamos en el plan plurianual de inversiones recursos por el orden de 100 para ese programa del sector educación de construcción de sedes, usted me lo está pasando por 80? ¿Y por qué aquí en construcción de carreteras, que estaba por 50, me lo está pasando por 20 más en 70? ¿Qué pasó? Justifique. Ah, no, mire, lo que sucede es que debido al fenómeno de la niña, se abrió un hueco en la carretera, entonces estamos incomunicados, entonces toca asignarle recursos para poder hacer la reconstrucción de la banca, poner en funcionamiento la vía, entonces pintamos 20 y por eso pues educación tiene menos 20. Más eso no quiere decir que entonces ya no sean 400 sino 380, no señor. Esos 20 me los pone después en otro año. Entonces en alguno de los otros restantes tendrá que aparecer 120 para cumplir con la meta del plan de desarrollo. Pero tanto la asamblea como el consejo municipal puede decir, no, no estoy de acuerdo con esa distribución. Me hace el favor y la deja tal cual como nosotros la aprobamos en el plan de desarrollo, en el plan de inversiones. Porque esa justificación no es válida, esa justificación no nos convenció. Entonces ellos pueden sugerir ajustes a la propuesta en materia de inversión, ojo, en materia de inversión, que le presenta aprobación el gobierno pues municipal. ¿Listo? Entonces eso era lo que les quería contar con respecto a este primer tema del PUAI, que me parecía importante. Ah, bueno, antes de que se me olvide esto que es también para que lo tengan claro. Entonces miren, el PUAI es es una proyección que hacen en Excel las administraciones. Tiene inicialmente una parte estratégica, que es, como les decía, la inversión agrupada por sectores. Luego vienen, bueno, sectores, programa y subprograma. Luego vienen los proyectos de inversión que hacen parte de cada programa, es decir, la suma de varios proyectos de inversión puede ser un programa de inversión, ¿sí? Puede ser un programa de inversión. O puede haber un proyecto por cada programa, también es válido, ¿sí? Luego viene la parte en donde se hace la asignación de recursos y se establece cuál va a ser la fuente de financiación para ejecutar el proyecto de inversión. Y finalmente viene la dependencia responsable, ¿cierto? Entonces aquí ustedes lo ven, miren, la parte estratégica, como es un Excel, viene en columnas, código de programa, programa, descripción de la meta resultado, código de la meta,
de resultado, código del proyecto BPIN, o sea, registrado en el banco de programas, el nombre del proyecto, el objetivo del proyecto, la descripción de la meta de producto, el código de la meta de producto, la meta de la vigencia, el sector food o sector, digamos, para el cual haya sido establecido la meta y finalmente el código del programa. Si ven que hasta programa, luego viene entonces la definición de las fuentes de financiación, que puede ser cualquiera de estas que ustedes ven acá. Todos estos son recursos propios generados por la entidad. Por ejemplo, si usted va a ver un proyecto en, no sé, el Instituto de Cultura y Deporte, pues ese Instituto de Cultura y Deporte recibe recursos propios por el arriendo que hace de los escenarios deportivos. Entonces ahí recibe unos recursos propios, pero son públicos. No entiendan los recursos propios como recursos privados, no, no lo son. Luego vienen las diferentes fuentes de financiamiento que yo les hablaba a ustedes del SGP, que son transferencias que reciben los municipios por conceptos asociados a su gasto público social. Agua potable, saneamiento básico, alimentación escolar, cultura, deporte, educación, libre inversión, etcétera, etcétera. Salud, bueno. También pueden haber por regalías, puede haber cofinanciación del departamento, es decir, el departamento pone una parte del valor, lo que se llama cofinanciar, porque otra parte pues la tendrá que poner el municipio, o cofinanciación de la nación si los recursos vienen de la nación, o recursos de crédito, pueden haber otras fuentes, y al final dice el total del proyecto con cada una de las fuentes es de tanto. Eso es lo que se define en el Plan Operativo Anual de Inversiones. Bueno, entonces eso es lo que les quería contar al comienzo, pues para que ustedes entiendan la relación que hay entre instrumentos de planificación financiera con los proyectos de inversión como tal. Ahora bien, no sé si hasta acá, pues traté de ser como un poco claro en el tema. No es cuestión de que pues mm, vayan ustedes a, a impactar cuando hagan un proyecto de inversión. Esto todo lo hace, vuelvo y les digo, pues la administración pública del municipio. Pero lo que debe quedarles como mensaje claro es que si su proyecto de inversión no quedó incluido dentro del PUAI, pues no le van a asignar recursos o no le pueden asignar recursos dentro de la vigencia presupuestal siguiente. ¿Listo? Eso es algo que les debe quedar clarísimo. Por eso les hablaba de ese tema, pues para que ustedes entendieran, digamos, como los tiempos y las actividades. ¿Alguien de pronto tiene alguna duda como al respecto puntual que de pronto quieren que la abarquemos, la respondamos? O bueno, como les digo, ahí trate de ser lo más claro posible al respecto. Igual esta presentación y la grabación, ustedes saben que después en la carpeta compartida, pues tienen acceso a todo el material. ¿Listo? Doctor, una duda. Claro, sí, señor. Eh, digamos, viendo esto tan, digamos que es complejo, es muy organizado, es muy estricto, ¿cómo se explica así de una manera simple? ¿Cómo se explica digamos que el saqueo de las finanzas públicas, Ujú. el robo? Ya veo. Sí, sí. ¿Cómo se explica si esto es tan estricto? Pues ahí hay dos elementos, digamos, que hay que entender. El primero de ellos es que los controles que se hacen no son los correctos. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que entonces, por ejemplo, a pesar de que existen estos instrumentos, quien debe hacer el control, que en inicio o en principio son las oficinas de control interno perdón, que existen en cada entidad pública, pues no detecta el problema, o si lo detecta no lo denuncia. Ahí pueden haber diferentes intereses de tipo burocrático, político. Eso puede ser un primer elemento. El siguiente elemento es que, aún habiéndolo identificado y denunciado, eso se eleva a los entes de control superiores como las contralorías. Acuérdense que hay Contraloría Nacional y Contralorías territoriales. Aquí en Cundinamarca hay una Contraloría que se llama Contraloría de Cundinamarca.
Y la Contraloría de Cundinamarca, cuando hace sus procesos de auditoría, pues no identifica nada, porque acuérdense que el proceso de auditoría es aleatorio. Digamos que por tiempos ellos no alcanzan a revisar absolutamente todos y cada uno de los, por ejemplo, contratos que se hacen en la administración pública y se les fue ese contrato. Entonces, quien hizo el saqueo, llamémoslo así, o la desviación de los recursos, pues no lo descubre. En eso es muy importante, por ejemplo, también el control que pueda llegar a ejercer la ciudadanía, porque la ciudadanía a través de las famosas veedurías ciudadanas también puede denunciar lo que la veeduría considera o identifica como que hay una desviación de recursos, pero también si la ciudadanía se queda callada y no denuncia, pues ahí también de alguna manera está siendo cómplice del que roba. Y pues digamos que la corrupción rampante que hay a veces también es producto del mismo sector privado, porque es que el mismo sector privado ya tiene una costumbre y es la de ofrecer dinero a cambio de que le aprueben. Usted va por la calle, pasa un semáforo en rojo o no cumple con una señal. ¿Qué es lo primero que usted hace cuando se le prende la lucecita de la moto y lo hace orillar? Usted una vez manda la mano a la billetera y ya sabe que entonces ya no era como antes que usted pasaba un moradito, sino ahora le toca un verdecito, ¿sí o no? Porque no se bajan de ahí. Pero ya el mismo privado está patrocinando la corrupción. Pues si usted sabe que se voló una señal de tránsito, pues hermanito, le toca responder. Pues ¿por qué va a tener que estar entonces pasándole plata al policía para que no le pase la sanción? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues cumplir con las normas para evitar que usted se vea sujeto a sanciones. Pero es que el mismo privado también favorece la corrupción. La corrupción no solamente viene del mismo público. Entonces, digamos que es la misma a veces hasta sociedad y sus instrumentos, pues que existen, los que generan que también hayan esos aspectos, digamos, burocráticos asociados a la corrupción. Entonces, eso es lo primero, la falta de controles adecuados y correctos. También sucede porque hay desconocimiento a veces de los alcances de la norma. Miren, yo hace poco tuve la posibilidad de asesorar a unos consejos en unos municipios de Boyacá. Uno de ellos se llama Tasco. Y entonces los concejales me dijeron, Víctor, nos presentaron el proyecto de presupuesto de la alcaldía, pero nosotros tenemos algunas dudas y no sabemos si sí es conveniente aprobarlo o no es conveniente aprobarlo. ¿Será que usted puede venir aquí a asesorarnos? Nos dicta una conferencia, un seminario sobre qué elementos debemos tener en consideración. Y, y pues si usted observa que hay algo que no está bien, nos informa para nosotros a su vez poder decirle a la administración, venga, ya que estamos en el proceso de debate, corrijamos y ajustemos pues para que quede bien, porque en últimas pues si el presupuesto queda bien, pues no es beneficioso para el alcalde o para el concejal que va a sacar pecho que gracias al consejo, sino para quién va a ser beneficioso, pues para el municipio. Lo que necesitamos es que el presupuesto quede bien formulado para que se ejecute después también bien, pero si queda mal formulado, o sea, prueba mal, pues queda mal. Y entonces el cumplimiento de las metas de los planes de desarrollo, pues no se va a poder lograr. Y entonces yo fui allí al municipio, les di una conferencia parecida a esta, obviamente en temas ya netamente financieros de presupuesto. Y cuando fuimos a mirar el tema de los recursos asignados a la inversión, entonces la administración le estaba pasando a ellos sector, programa, subprograma, y de una vez le estaba haciendo aprobar por metas de plan de desarrollo la inversión. Entonces yo les dije a los concejales, les dije, bueno, ¿cuál es la norma que rige en materia de clasificación de las cuentas de ingresos y de gastos? Entonces hay algo que se conoce con el nombre de Catálogo de Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales. Ese es pedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Y ese catálogo es, pues, como su mismo nombre lo dice, unos números de cuentas con su respectivo nombre de cuenta
que deben ser usados en los presupuestos, tanto a nivel de ingresos como a nivel de gastos. Y yo les decía a los concejales, aquí está el catálogo de gastos. Díganme y muéstrenme en dónde aparece desagregada la inversión a nivel de programa para ser incorporada dentro del presupuesto. Por ningún lado. Y ahora había proyectos de inversión que tenían códigos que no correspondían a cómo está clasificada la inversión mediante el manual programático de la inversión. Entonces, mira, aquí se están inventando. Díganme en dónde están. No existen. Luego, si ustedes aprueban ese proyecto de presupuesto así, el presupuesto se los pueden demandar y se les puede caer. Y le pasa lo que les contaba que le pasó a Somondoco, les anulan su presupuesto el próximo año. Y imaginen ustedes, primer presupuesto público que va a aprobar ustedes como concejales, porque el anterior del año pasado se los habían dejado ya del anterior consejo, y que desde el primer presupuesto ya de una vez lo saquen mal. Entonces, también es ese otro, pero eso ¿a qué se debe? A que cuando usted conocía, digamos, quién era cada concejal, pues uno era el señor que vendía pan en la esquina, el otro era un señor minero, bueno, había como tres mineros, pues entonces, pues obviamente por ser dueños de mina, pues tienen los votos ahí y llegaron a ser concejales. Yo no estoy denigrando ni demeritando, ni más faltaba. Por supuesto que no, todo el mundo en una sociedad democrática tiene derecho a elegir y ser elegido. Pero si usted ahí mira la mayoría de los consejos en muchas partes del país, eh, pues son personas que nunca han tenido una experiencia en lo público y que inclusive estando en lo mismo público, en la misma función pública, hay concejales que llevan 3, 4, 5 periodos siendo concejales y en ninguno de esos años se ha preocupado por capacitarse y formarse. Entonces, para un municipio, por ejemplo, el mismo consejo municipal, a veces como dicen, no, pero es que yo no me puedo capacitar porque es que aquí los recursos son muy escasos, no hay para pagar a un conferencista, no hay para pagar un diplomado. Eh, la alcaldía nos dice que no alcanza la plata, entonces se quedan sin capacitarse. Yo les digo, pero es que venga, a ver, hay también una serie de opciones diferentes. Hay, por ejemplo, deme un minutico, por favor, que es que me están timbrando acá de la portería, que hemos pedido una encomienda, entonces tengo que ir a recogerla. Deme un par de minuticos, por favor, qué pena. Ya listo, ya qué pena con ustedes, ya estoy aquí de vuelta. Em, entonces, digamos, respondiendo a la pregunta,
también es ese otro elemento, el desconocimiento. Pero en Colombia, digamos, existen opciones que pueden acercar el conocimiento de manera fácil a las entidades públicas. Por ejemplo, en Colombia existe la Escuela Superior de Administración Pública, la ESAP, y la ESAP para aquellos municipios que son más pequeños, que son los que tienen, digamos, más complicaciones en términos de recursos para poder, digamos, eh, contratar asesorías, capacitaciones, consultorías. Por, por norma, la ESAP debe a los municipios más pequeños del país, es decir, a los municipios de sexta categoría, que son los que menos recursos tienen dentro de su misionalidad el deber de atender de manera gratuita las consultas de esos municipios, ¿sí? Entonces, pues no es excusa que siendo usted un municipio pequeño o un funcionario de un consejo pequeño, no se capacite, no estudie, porque hay muchas maneras de hacerlo. La ESAP como entidad pública funciona a nivel nacional con 16 territoriales a nivel nacional. Aquí pues hay una en Cundinamarca que tiene su sede principal en Fusagasugá. Y la ESAP a través de un em, programa que ellos administran que se llama el CIRESEC. Ustedes buscan por internet CIRESEC, primera con S, CIRESEC, terminado en C de casa, CIRESEC, y ahí aparecen opciones de capacitación en cursos, seminarios, diplomados, que pueden tomar, eso sí, tienen que ser personas que demuestren que son funcionarios públicos. eh, Se inscriben y si hay cupo en el curso, lo puede empezar usted a tomar. Algunos son presenciales, algunos son virtuales, pero no es excusa. Pero como ellos desconocen muchas veces de lo público, pues no estudian y no se preparan. Y entonces terminan desaprobando lo que ellos a su buen entender piensan o simplemente toman decisiones basadas en asuntos de carácter político que luego pues entonces generan las malas decisiones pues que permiten que también se abra el camino a la corrupción. Entonces a veces por desconocimiento terminan aprobando cosas o no haciéndole control que hace que pues también se malgasten los recursos públicos. Y como el alcalde sabe que los concejales no saben, pues presenta y simplemente los llama antes de la aprobación y le dice, bueno, acuérdese usted, señor concejal, que yo tengo a su esposa, a su hijo y a su primo trabajando en la Secretaría de Hacienda. Usted, señor concejal, acuérdese que yo le di el permiso para construir ahí que usted quería al frente de su casa y no le cobré. A usted, acuérdese que también le di permiso para que colocara puesto allá en la plaza y tampoco le cobré. Así que ahora yo les cobro. Me hacen el favor y me aprueban esto. ¿Y qué van a hacer los concejales? Ay, bueno, sí, sí, señor alcalde, lo que usted diga. Aprobado. Listo. Ahí se van los recursos. Entonces, entonces eso es un problema, pues porque si no hay una conciencia dentro de lo que es el deber del servicio público, acuérdense que yo les decía, somos servidores para servirle a la gente. Si no hay esa conciencia de lo público, como desafortunadamente todavía hay mucha gente que trabaja en lo público que no la tiene, pues se abre esa rendija para lo que es la salida de esos recursos públicos de manera pues no adecuada y correcta. Y lo tercero que uno puede decir también al respecto es que a veces en Colombia tenemos circunstancias en las cuales hay muchas normas para todo. O sea, usted encuentra decreto para todo, ley para todo, resolución para todo. Entonces nos volvimos un país supremamente legalista. Y con tanta norma que existe, a veces pues uno no es capaz de saberlas todas, las normas. Y si entonces medianamente uno más o menos sabe cuáles son, pero entonces a veces también, por haber tanta norma, también hay la posibilidad, porque ustedes yo sé si han escuchado el viejo adagio, que pues da pena decirlo, pero pues es creada la norma, creada la trampa, ¿sí o no? Entonces, entre más normas haya, pues es más fácil
meterle micos. En cambio, si no hubieran tantas normas, si no hubieran menos y unas más básicas, digamos, más concretas, pues no sería tan fácil no cumplirlas o hacerle mico. Pero entonces aquí en Colombia creemos que para que se solucione un problema, tiene que tener ley o decreto. Si no tiene ley o decreto, entonces el problema sigue rampante. Eso también es una mala concepción del Estado social y democrático. No debería ser así, porque miren ustedes, por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos, ¿cuántos artículos tiene la Constitución de Estados Unidos? Menos de 50. Y es un país que es potencia a nivel mundial. ¿Cómo hace Estados Unidos? Nada más con una Constitución de 50 y nosotros, ¿cuántos artículos tiene la nuestra? Más todas las reformas que se le han hecho. ¿Y la cumplimos? Pues es más fácil cumplir 50 artículos que cumplir 400, porque la gente ni siquiera termina de saber qué es lo que dice la Constitución. Entonces uno dice, pero entonces Estados Unidos es un país tan grande con tanta gente, ¿cómo lo logra? Pues porque la Constitución es la ley de leyes o la norma de normas para todos y todos saben que la tienen que cumplir. Y es fácil porque apenas son menos de 50 artículos. Y lo que hacen ellos es desarrollar jurisprudencia, es decir, tienen una justicia muy fuerte. Claro, garantista de los derechos sí, pero muy fuerte, muy estricta. Entonces allá la gente que incumple la norma automáticamente tenga sanción. Entonces la gente se acostumbra a andar derechito. Eh, pero eso no pasa en Colombia. Entonces acá la justicia desafortunadamente en nuestro país es muy lenta. Dicen que la justicia cojea, pero que tarde o temprano llega. Pues sí, pero es que se demora mucho aquí en Colombia. Entonces, mientras tanto, el que cogió la plata, pues ya se la gastó o ya la mandó para afuera al exterior y entonces no le compraron nada. Y después de un proceso larguísimo, no, listo, no, quedó en libertad. Entonces, ¿qué pasó con la justicia? Entonces, entonces por eso el también adagio popular que dice que aquí desafortunadamente en Colombia la ley es para los de ruana. Y aunque suene feo y triste aceptarlo, en nuestro país a veces el que tiene plata, perdón la expresión con todo su respeto, el que tiene plata marranea. Y entonces el que tiene plata sí puede comprar el mejor abogado que lo va a defender y entonces que hace todas las mañas, todos los trucos, pero pues el que es pobre pues no puede hacer eso. Entonces a ese sí se le aplican la norma y la justicia a rajatabla. Eso no debería pasar en Colombia. Pero entonces si no tenemos un sistema judicial idóneo, garantista, rápido, eficiente, pues va a seguir pasando lo que desafortunadamente vemos todos los días en noticias. Pero digamos que esos son como los tres enfoques, como un poco entendiendo y tratando de dar la mejor respuesta pues a esa inquietud que su merced plantea. Bueno, entonces miren, avancemos porque ya nos queda poco menos de una hora y entonces este tema de la evaluación financiera que tenemos que abordarlo pues es un poquito extenso. ¿Qué se hace entonces con la evaluación? Entonces, bueno, coloco aquí esto en grande. Acuérdense que todo proyecto de inversión, acuérdense que todo proyecto de inversión tiene un componente y ese proyecto de inversión eh, debe ser, debe ser evaluado para determinar que efectivamente ese proyecto sí es viable. El propósito de la evaluación entonces de los proyectos es determinar la viabilidad o la factibilidad. Entonces, justamente lo que se hace con las evaluaciones es determinar si el proyecto es conveniente o la solución o alternativa que se determinó del proyecto es conveniente para el logro de esos resultados que se aspiran a obtener. Es decir, para lo que tiene que ver con el bienestar de la sociedad en su conjunto. Em, entonces, en ese sentido, pues
Lo que se busca con la evaluación de los proyectos es hacer comparaciones entre los posibles beneficios que se van a obtener de cada alternativa identificada para la solución de la problemática, para saber dos cosas: si efectivamente los bienes y servicios que van a ser producto de la implementación del proyecto son alcanzables, ¿cierto? Y generan unos ingresos o beneficios aparentes ciertos, que frente a los costos determina que, a pesar de que haya costos que haya que asumir, son mayores los beneficios o ingresos que se van a recibir por el proyecto, que pues da lugar a su conveniencia, a que se lleve a cabo el proyecto, porque son mayores los ingresos que los costos, o los beneficios que los costos. La evaluación financiera también puede llegar a determinar, y es lo segundo, cuál es el impacto social o económico que puede llegar a tener un proyecto de inversión. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, pues, es lo que se hace justamente con eh, la inversión. Ahora bien, debe entenderse entonces que la evaluación, perdón, de los proyectos la hay de tres tipos. Hay evaluación financiera, o puede haber evaluación financiera de proyectos, hay evaluación económica y hay evaluación de tipo social. Entonces, en ese sentido, ¿qué hay que entender? No todos los proyectos de inversión se les debe hacer evaluación financiera, mientras que sí a todos los proyectos se les debe hacer evaluación económica y evaluación social. Podría decirse además que la evaluación social es como una extensión, un complemento, llamémoslo así, de lo que sería la evaluación económica. Entonces, la evaluación financiera, esa evaluación se hace si el proyecto de inversión como tal, pues genera unos ingresos para quien invierte. Es decir, es cuando usted hace proyectos que van a tener como resultado unos ingresos aparentes. Porque como se dan cuenta ahí, la evaluación financiera se realiza desde el punto de vista del inversionista, pues el que hace la inversión, para que ese inversionista sepa cuál va a ser la rentabilidad del capital que invirtió. Por eso es que esa evaluación financiera se calcula a precios de mercado. Entonces, claro, si usted, por ejemplo, está haciendo un proyecto que sea la generación de un proyecto productivo, por ejemplo, para, para un grupo de emprendedores que quiera montar, no sé, un negocio de producción de productos de aseo, por decir un ejemplo, pues ese emprendedor que invirtió unos recursos propios o privados para colocar en marcha ese emprendimiento y que ahora está pidiendo, digamos, un apoyo o va a recibir un apoyo por parte del Estado a través de un proyecto de inversión, pues primero que todo ese inversionista debe hacerle una evaluación financiera a su proyecto, de forma tal que pueda demostrar que efectivamente ese proyecto tiene una rentabilidad, para que entonces el Estado diga, ah, bueno, sí, entonces su proyecto es viable financieramente hablando, entonces yo le apoyo a usted y le complemento recursos para que usted obtenga capital de trabajo. Entonces, pues buenísimo en ese sentido, pero eso es cuando hay ese tipo de proyectos. Entonces, por eso se calcula o se hace la evaluación financiera a precios de mercado. En tanto que si usted tiene otros diferentes tipos de proyectos que no necesariamente generan rentabilidad, a quien aporta pues el capital, pues usted lo que tiene que hacer es evaluación económica. Entonces, por ejemplo, si vamos a hablar de un proyecto de tipo social, un proyecto de tipo social no tiene
que hacerse la evaluación financiera, porque usted no está buscando una rentabilidad financiera, usted lo que está buscando es solucionar una problemática de índole socioeconómica o cultural. Entonces, la evaluación que aplica en este caso es la económica o la social, o las dos, económica y social. ¿Qué hace la evaluación económica? Compara los costos y beneficios del proyecto desde el punto de vista de la economía en su conjunto. Claro, por el hecho de que usted no tenga un proyecto que tenga la generación de una rentabilidad, no significa que entonces el proyecto debe hacer con ánimo de pérdida. No, el proyecto se hace o los proyectos se hacen, así no tengan un enfoque financiero, se hacen con el propósito de que el proyecto se pueda ejecutar de manera adecuada. No para que se asignen recursos para que luego entonces el proyecto se acabe en menos de un año y ya, se gastó la plata pública. ¿Y qué? No, ese no es el propósito. El propósito es que sea sostenible, ¿cierto? Entonces, ¿qué se hace en la evaluación económica? Comparar los costos y beneficios de proyectos desde el punto de vista de la economía en su conjunto, saber si por ejemplo, el proyecto tiene definidas su capacidad de producción, si el proyecto, por ejemplo, tiene definido quiénes van a ser sus clientes o demandantes, hacer un análisis económico del alcance del proyecto. El objetivo de la evaluación económica es medir la contribución del proyecto al cumplimiento de los objetivos socioeconómicos, como lo mencionábamos anteriormente, es decir, atender la mejora del bienestar general. Y a diferencia de la evaluación financiera, que ya no se calcula a precios de mercado, sino se calcula a precios sociales. Y pues, como les decía, la evaluación social, que es una extensión de la evaluación económica, lo que hace es estimar el efecto sobre el bienestar social de la población, fundamentalmente lo que tiene que ver con la distribución de la riqueza. Si yo implemento este proyecto, entonces voy a generar mayor equidad a un grupo que de pronto antes no hacía parte del circuito económico porque estaba, digamos, inequitativamente soslayado. Entonces no se le tenía en cuenta anteriormente y ahora con este proyecto pues sí se le va a tener en cuenta y vamos a generar un enfoque de equidad. Y digamos que lo que se busca con la evaluación social es determinar cuál va a ser el impacto del proyecto para cada grupo social, ¿sí? Digamos que en ese sentido, pues es lo que se busca entonces con esa evaluación social. Entonces, vamos a revisar ahora los elementos generales o las herramientas que se utilizan para hacer evaluación de proyectos. Lo primero que uno tiene que entender es este concepto que se llama flujo de caja. Entonces, un flujo de caja es una herramienta de carácter económico. Básicamente lo que busca el flujo de caja es determinar cuáles van a ser los diferentes precios sombra o precios económicos o también llamados precios cuenta que permiten corregir las distorsiones del mercado para reflejar un verdadero costo de oportunidad, pues de los recursos que se determina van a ser comprometidos en la ejecución pues de la alternativa del proyecto, la que fue seleccionada. Entonces, pues ustedes se dan cuenta que esta es una estructura de un flujo de caja convencional. Entonces, siempre se va a identificar con periodo cero al primer año en donde se hace la inversión inicial y luego periodo uno 2 3 lo que hacia adelante dure la proyección del proyecto como tal. Entonces, fíjense que coloca uno en la parte de arriba lo que tiene que ver pues con lo que genera ingresos, entonces los beneficios, por ejemplo, si hay créditos, y luego le resta por lo que significan salidas o erogaciones de dinero, costos de preinversión, costos de inversión, costos de operación o mantenimiento, la amortización que es el pago de los créditos o los pagos el pago de capital o lo que son los intereses y al final el uso residual que se le dé, perdón, el uso residual que se le dé a este activo que puede ser el valor de salvamento. Cuando usted compra, por ejemplo, una máquina o compra usted, por ejemplo, un computador, al final, cuando lo termina de depreciar, él queda con un
un valor residual, que es el valor al cual usted lo comercializaría o lo vendería al final, se llama valor de salvamento. Entonces ese también suma, porque pues es un ingreso, aunque residual, pero pues es un ingreso. Entonces fíjense que, por ejemplo, en este caso, este flujo convencional, pues tenemos unos costos de inversión inicial de 154.812.534 millones, y luego a partir del periodo uno se asumen unos beneficios versus unos costos de operación y mantenimiento, de forma tal que cada periodo, pues entonces se va acumulando esos saldos positivos o esos saldos negativos. Fíjense que entonces para cada periodo, periodo uno, los ingresos son más altos que los costos, entonces 22.831, luego en el segundo 35.878 y en el tercero 36.678. Fíjense que no podemos entender la inversión inicial, eh, digamos, como un costo asociado al proyecto, porque finalmente es la inversión inicial. O sea, todo proyecto debe arrancar con una inversión inicial. Y ya después, a partir del periodo uno o del periodo que sea, la idea es empezar a nivelar los ingresos con los costos. Puede ser que inclusive haya proyectos que los primeros años los gastos sean superiores a los ingresos y entonces en vez de que dé positivo, como en este ejemplo de flujo, sea negativo. Hasta que de pronto por ahí a partir del quinto año es que se igualan los ingresos a los gastos y ya después del sexto es que empiezan a haber mayores ingresos que gastos. Eso depende de cada proyecto, ¿sí? Depende de cada proyecto. ¿Y de qué dependerá? Del monto inicial de la inversión. Porque si el monto inicial de la inversión fue grande, pues digamos que ese monto inicial de la inversión cubre los costos iniciales. Entonces, cuando se empiezan a recibir ingresos, pues los ingresos van a ser superiores a los gastos. Pero si la inversión inicial, porque no había la posibilidad para hacerlo, generaba o se hizo con una inversión inicial muy pequeño, pues entonces el proyecto tendrá que ir asumiendo poco a poco esos costos con el paso del tiempo. Y por eso se demorará más en llegar al punto de equilibrio. Otro elemento importante a tener en cuenta en la evaluación de los proyectos es lo que se conoce como la corrección de los precios de mercado a precios económicos. El Estado tiene una función o un rol de, perdón, de corregir las externalidades que genera el mercado. El mercado genera, por ejemplo, externalidades asociadas a monopolios, en el que solamente hay un solo oferente, por ejemplo, y obviamente eso genera pues unas distorsiones en el mercado, en los precios. Entonces, si solamente se toman los precios de mercado, se corre el riesgo de que sean precios distorsionados pues por esas externalidades que genera el mercado. Porque si el mercado fuera perfecto, pues no tendría necesidad del Estado tener que intervenir en el mercado. Pero sabemos que el mercado no es perfecto. Entonces el Estado tiene que entrar a intervenir y hacer esas correcciones. En este caso, de los precios de mercado, volver los precios económicos. Entonces, por eso es que para lograr esto se utiliza, digamos, o a llevar esa corrección, se hace a través de los denominados razones precio-cuenta o RPC. Entonces, cuando ustedes escuchen RPC, les dicen, razón precio-cuenta. Es decir, los precios de mercado convertidos a precios económicos. Entonces, fíjense ustedes aquí este ejemplo. Costo a precio de mercado, una libra de café, 8.000 pesos. Eso es lo que vale en el mercado. Pero usted lo que va a buscar es determinar una razón de corrección o un factor de corrección, 0.94. Entonces, si usted multiplica 8.000 por 0.94, le va a dar 7.520. Ya tiene un precio cuenta o RPC, es decir, expresado en precios económicos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se hace al momento de hacer la corrección de precios de mercado a precios económicos. Ahí, digamos, estas razones precio-cuenta normalmente son ejercicios que hace el Gobierno Nacional a través del Departamento Nacional de Planeación, en donde ellos establecen, digamos, unas estimaciones de los posibles precios cuenta para el caso colombiano, eh, y ya han establecido algunas razones dependiendo de los recursos. Mano de obra profesional, 1%, un punto.
maquinaria agrícola 0,78, café 0,94, equipos de oficina 0,79. Entonces uno lo que tiene que hacer cuando está hablando proyectos es determinar eso. Venga, ¿este proyecto tiene aportes privados? Sí. Ah, entonces evaluación financiera, entonces no sería necesario pasarlo a precios económicos. Ah, ese es un proyecto de tipo económico y social. Ah, entonces sí es necesario pasarlo a precios económicos. Entonces, claro, esto nos lleva a hacer pues como una comparación entre lo que es el flujo de caja económico versus el flujo de caja financiero, porque claro, el flujo de caja financiero lo que nos muestra son los ingresos por venta de productos y servicios, ¿cierto? Y obviamente como es financiero, pues se va a trabajar a precios de mercado, ¿verdad? En cambio, el flujo de caja económico lo que va a hacer es incluir los beneficios sociales, como decíamos anteriormente, para reflejar un mayor valor para el flujo económico. Pues porque lo que se busca es mejorar el bienestar. Claro, miren, obviamente si usted tiene una libra de café a 8.000 pesos, le aplica el factor de corrección y baja a 7.520, ¿usted qué está generando? Pues una baja en el precio para que más personas puedan acceder a más producto, ¿cierto? Entonces, por eso genera unos beneficios en términos de equidad de acceso al bien desde el punto de vista de la corrección que se le hizo. El valor de la inversión se reduce de manera significativa con la aplicación de factores de corrección. Se trabaja a precios sociales o precios cuenta o sombra. ¿Ven? Entonces, fíjense en allí el flujo en la gráfica comparando el financiero con el económico. El flujo financiero es el amarillo, la barra amarilla, y el flujo económico es la barra roja. Entonces, en cuenta que al comienzo, cuando usted la corrige, la inversión inicial obviamente es infinitamente menor, perdón, que lo que podría llegar a ser el flujo financiero. Si el aporte que hace el Estado al proyecto al comienzo, complementando los recursos propios, hay ese aporte, pues obviamente entonces, en comparación al flujo económico con el flujo financiero, pues obviamente va a disminuir la necesidad de tener que hacer aportes de costo de inversión inicial, como si se generaría en el flujo financiero. Pero a su vez, fíjense que los rendimientos en términos de beneficio, pues son superiores los del flujo económico en cada uno de los periodos. Fíjense, 1, 2, 3, 4, hasta el 10 es mayor la barra roja que la barra amarilla. ¿Por qué? Porque los rendimientos en la evaluación financiera deben cubrir la totalidad de los costos y generar una rentabilidad. En cambio, cuando usted hace proyectos de inversión en términos económicos o sociales, a usted no le interesa tanto el costo, sino solucionar la problemática. Luego, entonces, los beneficios pues van a ser mayores en ese sentido. Y hay también otro elemento asociado a indicadores para la toma de decisiones. Entonces, pues uno debe calcular indicadores de acuerdo pues a lo que está establecido en la metodología para saber si el proyecto es factible o no es factible. Básicamente los indicadores permiten que se tomen decisiones a partir, digamos, de los resultados del cálculo que nos da esos indicadores. Entonces, pues usted tiene N indicadores, evalúa cada una de las alternativas hasta la alternativa que sea alternativa N indicadores, y frente a esos indicadores usted puede comparar para tomar pues la mejor decisión. Hay diferentes tipos de indicadores. Hay indicadores de rentabilidad por un lado, hay indicadores de costo-eficiencia por el otro, de costo mínimo, y además hay algo que se llama la evaluación multicriterio. ¿Qué son los indicadores de rentabilidad? Básicamente el resultado de esos indicadores es determinar desde el punto de vista económico si el proyecto se acepta o no se acepta. Entonces, ¿cuáles son los indicadores más comunes en la evaluación de rentabilidad? Valor presente neto, económico, las siglas BPNE, tasa interna de retorno económica TIRE, la relación beneficio-costo, es RBC. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el valor presente neto económico? Básicamente nos permite esa fórmula presentar la diferencia que hay entre los beneficios y los costos de la alternativa analizada traídos a valor presente. Entonces, es una fórmula. Espérenme, ya se las
muestro. Aquí está. Entonces, a ver, esto es lo que ya hemos visto, aquí hemos mencionado, aquí. Mentiras, rentabilidad, aquí están los indicadores. Rentabilidad. Entonces está el valor presente neto. Entonces ahí ven ustedes la fórmula, esto con respecto a lo que estábamos viendo anteriormente del cálculo, ¿cómo se calcula el valor presente neto? Así, valor presente neto es igual a valor final dividido 1 más I a la n, donde I es la tasa de interés y n el número de periodos. Entonces, como resultado de esa fórmula, entonces uno mide aquí, entonces si el resultado que me da es mayor a cero, se acepta la alternativa. Si es menor a cero, se rechaza. Y si es igual, pues es indiferente, pues porque da lo mismo implementarla o no implementarla. Uno diría que entonces el proyecto tendría que ser mayor a cero para poder aceptar esa alternativa. Luego viene la tasa interna de retorno. Entonces la tasa interna de retorno es esa tasa de interés o de rentabilidad que ofrece una inversión, ¿cierto? Porque eso por eso tasa interna de retorno. ¿En qué momento se retorna la inversión? Por eso mide la retribución que se alcanzaría en el momento en que se reinviertan los fondos en la misma alternativa. Pueden haber múltiples tasas internas de retorno cuando se alternan valores positivos y negativos en los flujos netos de un proyecto. Entonces, la tasa interna de retorno, cuando se calcula, se acepta la alternativa con una tasa de interna de retorno mayor a la tasa social de descuento que sea del 12%. Digamos que esa es la generalidad. ¿Cómo se ve expresado eso, digamos, matemáticamente? Acá, miren, esta es la fórmula. La interpretación de la tasa interna de retorno depende de la naturaleza de los tipos de los flujos de fondos, como veíamos anteriormente. Entonces, tasa interna de retorno es igual a la tasa de interés del periodo 2 menos valor presente neto del periodo 2, las tasas de interés comparadas del periodo 2 menos la del periodo 1, valor presente neto 2 menos valor presente neto 1. Y entonces eso le va a traer el valor de la tasa interna de retorno. Pero claro, depende, vuelvo y digo, de los tipos de los flujos de fondos. Digamos que para el cálculo, en ese sentido, entonces, pues es importante comprender que como existen diferentes tipos de proyectos, ustedes lo ven ahí en las gráficas. Entonces, por ejemplo, ustedes ven en el proyecto tipo A que al comienzo son solamente gastos o costos, por eso están las líneas rojas hacia abajo. Y a partir del cuarto periodo, pues ya empiezan a verse los rendimientos. Entonces, ¿eso cómo lo hemos reflejado? Si la tasa interna de retorno es mayor, ahí se acepta la alternativa, porque miren, aquí está el valor presente neto, en el eje de las X está la tasa de interés y esta TIR viene así. Al comienzo son solo costos, pero después va bajando porque vienen los beneficios. Entonces, claro, si la TIR es mayor que la tasa interna, que la tasa de interés, se acepta la alternativa. Sucede lo mismo desde el punto de vista del proyecto B. Al comienzo son ganancias, pero después hay que asumir los costos. Entonces la TIR es al revés. Digamos, esta es descendente, esta es ascendente. Entonces, aquí se aceptaría el proyecto si la TIR es menor a la tasa de interés. O sea, lo opuesto a lo que veíamos en el tipo A. Pueden ser también otros proyectos de este tipo C y tipo D. Entonces, por ejemplo, tenemos una decisión inicial de inversión negativa, o sea, un costo menos 32, luego viene una ganancia de 171 y luego hay que asumir un costo de 100. Entonces, digamos que usted, si grafica eso, las tasas de interés estarían dentro del rango de 4,71 a 33,3. Entonces, si están dentro de la hipérbola, se acepta. Y todo lo que esté por fuera, pues se rechaza. Y es lo opuesto si fuera un proyecto como tipo D, que es al revés. Hay ganancias, luego costos y luego ganancias. Entonces, las ganancias compensan la salida. Entonces, es al revés de lo que veíamos en el tipo C. Entonces, todo lo que esté por fuera de ella, ¿cierto? O sea, que esté hacia los lados positivos de la ganancia se acepta y todo lo que esté al interior, pues se rechaza porque es cuando hay la salida o cuando genera costo. Y finalmente, entonces,
pueden haber proyectos así, que sean al comienzo solo ganancias y después solo costos, pues no presentan alternativas para poder determinar la TIR. Entonces, pues no se puede hacer evaluación. Y finalmente, en esos indicadores de rentabilidad están lo que se conoce como relación beneficio-costo. Entonces, relación que existe entre el valor presente de los ingresos y el valor presente de los costos, incluidas también las inversiones. Si es mayor a uno, significa que el proyecto genera riqueza. Si es menor a uno, significa que el proyecto genera pérdidas. Entonces, también igualmente, la relación beneficio-costo, entonces, es un indicador que sirve para medir la rentabilidad del proyecto, como lo veíamos anteriormente. Eh, Esto nos permite entonces determinar cuál es la relación que existe entre el valor presente de los ingresos y el valor presente de los costos más las inversiones. Entonces ya decíamos, si esa relación es mayor a uno, se acepta; si es menor a uno, se rechaza; si es igual a uno, pues resulta indiferente invertir en la alternativa, pues porque tiene una tasa de oportunidad igual a como está hoy en día. Entonces no tendría, pues digamos, una ganancia. Los indicadores de costo-beneficio o de costo-eficiencia son básicamente información que se calculan en torno a, por ejemplo, número de beneficiarios, a sobrecapacidad digamos, de operación. eh, y en todo caso, hay que hacer el esfuerzo de generarlos o evaluarlos en términos monetarios. Hay que monetizar la alternativa. Entonces, por ejemplo, ustedes van a encontrar indicadores como estos. Costo por unidad de capacidad, entonces costo dividido la tonelada. Eso es, si se dan cuenta, sobrecapacidad. Costo por unidad de beneficio, costo sobre personas atendidas, ¿cierto? Entonces, fíjense que lo que hacen estos indicadores de costo-beneficio, la RBC, o de beneficio-costo, es determinar indicadores, como se dan cuenta ustedes allí, sobre la capacidad, sobre el número de beneficiarios o sobre el costo total, digamos, de las alternativas. Entonces, por eso, costo sobre tonelada, costo personal atendida, eso es lo que nos va a permitir entonces, determinar el costo versus el beneficio. Bueno, luego vienen entonces estos otros tipos de indicadores: indicador de costo-eficiencia, costo por beneficio, costo por capa, que era lo que veíamos anteriormente; indicadores de costo mínimo, entonces valor presente de los costos, costo anual equivalente. Entonces, valor presente de los costos es determinar cuáles son los diferentes costos que tiene la alternativa de proyecto. Pero aquí este indicador o esta, digamos, como metodología de evaluación, solamente se utiliza cuando la vida útil de las alternativas, que es el tiempo pues que se va a ejecutar, eh, durante el cual el proyecto genera beneficios en el proyecto, cuando los costos, perdón, cuando la vida útil de la alternativa del proyecto sea igual, ¿sí? Es cuando utiliza este valor presente de los costos. Entonces no se determina con respecto a los beneficios, sino a la ponderación de los costos. Y esta de costo anual equivalente solamente se utiliza cuando la vida útil de las alternativas es diferente. Entonces volvamos otra vez aquí a la parte metodológica del DNP. Bueno, el costo mínimo, como lo veíamos anteriormente, es coger el valor presente neto de los costos o el costo anual equivalente, ¿cierto? Entonces, costo mínimo, el costo anual equivalente, entonces es como ustedes lo ven calculado ahí. El proceso es: primero hay que convertir en una serie uniforme las inversiones. Luego hay que convertir en una serie uniforme los costos de operación. Entonces usted coloca acá precio, que es P, 1 más I a la N por la tasa de interés, dividido 1 más I a la N menos la tasa de interés. Esto entonces le va a permitir a usted convertir en una serie uniforme los costos de operación. Y luego se convierte en una serie uniforme el valor de salvamento, si lo hay.
Acuérdense que yo les decía que era el valor de salvamento al final. El valor, pues digamos, proyectado eh, por I, que es la tasa de interés, dividido I a la N menos uno. Así es, entonces se haría la conversión a serie uniforme del valor de salvamento, pero sí lo hay. ¿Listo? Y esos serían, digamos, como las metodologías. Ahora, también hay otra forma de hacer evaluación, que es la evaluación multicriterio. Digamos que pues no es necesario hacer esta evaluación, sino se utiliza como un método complementario, porque se utiliza, digamos, cuando las variables cualitativas, digamos, son más o están más presentes que las variables económicas. Entonces no es fácil hacer los cálculos de los indicadores porque no se cuenta con la información, porque hay más variables de tipo cualitativo. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer en esa evaluación? Tiene que jerarquizar las variables de acuerdo a la importancia que tiene para los actores, porque la única manera de hacer evaluación multicriterio es identificando precisamente el impacto que tiene cada uno de los actores que están incluidos dentro del proyecto. Y pues claramente eso permite hacer como un ranqueamiento de las alternativas en razón al impacto que genera sobre los actores cada una de las alternativas del proyecto. Pues digamos que la evaluación multicriterio permite que entonces se puedan hacer evaluaciones, por ejemplo, sobre temas muy sociales, pues porque cuando son proyectos de tipo social, no es fácil identificar esos valores económicos para hacer los cálculos que previamente les venía mencionando. Y entonces se suele utilizar para cuando se trata de proyectos sociales este tipo de evaluación multicriterio. Lo mismo sucede, por ejemplo, para proyectos de impacto ambiental. Igual, hay una serie de factores pues que hacen que no sea tan fácil eh, vincular el proyecto a indicadores de medición y por tanto entonces se busca hacer este tipo de evaluación multicriterio. Y entonces, como para ir perfilando el cierre de la sesión de hoy, hagamos como una especie de, digámoslo, de resumen de alternativas de evaluación de los proyectos. Existen entonces, hemos dicho, indicadores de producto en los proyectos, indicadores de gestión, fuentes de financiación y lo que se como denominaría como un resumen del proyecto como tal. Entonces, ¿qué son los indicadores de producto? Los indicadores de producto terminan siendo pues una representación claramente de carácter cuantitativo que puede ser verificable y a partir, digamos, de ese indicador uno puede registrar, procesar o presentar la información y medir el avance o el retroceso, si es del caso, en el logro de algún objetivo que haya sido establecido dentro del proyecto. Eh, digamos que los indicadores de producto, en últimas, entonces, permite cuantificar los bienes y servicios, tanto los bienes finales como los bienes intermedios, que se producen o que son provisionados, si estamos hablando en términos de servicios, pues que se hacen o se generan de una intervención que se hizo pues con el proyecto, digamos, de esa alternativa. Em, entonces, digamos que lo que estamos tratando de determinar con los indicadores de producto es el logro de los efectos que yo había calculado que se iban a recibir o que se esperaban, digamos, del proyecto como tal. Los efectos, digamos, como ven ahí, directos, ¿no? Entonces ustedes ven ahí ejemplos. Rutas de recolección de basura operando adecuadamente en la zona urbana del municipio. Número de rutas.
Campañas de vacunación contra la tuberculosis implementadas, número de campañas. Estación de servicio construida y funcionando, número de estaciones con esa condición. Vías construidas, pues en kilómetros. Sedimentos removidos, pues en metros cúbicos. ¿Sí ven? Son indicadores de producto que nos permiten entonces determinar, pues, cuál ha sido el efecto o el impacto generado por el proyecto. Luego vienen los famosos indicadores de gestión. Entonces, los indicadores de gestión, básicamente lo que me van a identificar es los recursos físicos, humanos, financieros, utilizados en el desarrollo de las acciones. Entonces lo que me va a medir es las diferentes cantidades de acciones, procesos, procedimientos, operaciones. Fíjense que no estamos hablando de productos definitivos o intermedios, sino estamos hablando es de procesos y procedimientos. Entonces ustedes ven allí ejemplos, municipios que reciben asistencia técnica en el Plan Departamental de Aguas, PDA, número de municipios, diagnósticos generados, hectáreas monitoreadas, municipios zonificados en vulnerabilidad, áreas deportivas construidas, municipios visitados. Pues en cuenta que no están haciendo referencia a un producto del proyecto como tal, sino están generando datos de resultado, pero sobre los procesos y procedimientos. Fuentes de financiación, pues digamos que cuando hablamos de recursos públicos, las fuentes de financiación son variadas. Ahí finalmente lo podemos agrupar en recursos propios y otro tipo de recursos. Cuando se habla de recursos propios, se refiere fundamentalmente a recursos que generan por la prestación de los servicios las entidades públicas. Entonces, por ejemplo, los departamentos o las empresas, cuando la empresa de servicios públicos factura, pues recibe unos ingresos por ese servicio que presta, es un recurso propio, ¿cierto? Pero también otros tipos de recursos que son provenientes fundamentalmente pues, de fuentes diferentes a recursos propios. Pueden haber fondos también, pueden haber recursos de regalías, pueden haber recursos de transferencias del Sistema General de Participaciones. Bueno, y eso, digamos, era lo que yo les quería mostrar pues por el día de hoy. Entonces, aprovechemos, digamos, como estos últimos minuticos que nos quedan, pues para atender, digamos, esas diferentes consultas que ustedes tienen. Yo aquí, de todas maneras, al final, que eso me parece importante, y esta presentación, pues ustedes la van a tener, hay como un resumen en torno a las decisiones para poder hacer evaluación y ponderación de los proyectos. Entonces pueden haber cuatro diferentes, digamos, alternativas de proyectos desde el punto de vista de la toma de decisiones al momento de hacer la evaluación. Entonces ustedes ven que si el escenario del proyecto A, la evaluación financiera es positiva, pero a su vez la evaluación económica y social, porque acuérdense que la social es una extensión de la económica, es positiva, pues entonces, ¿qué va a pasar? Que el inversionista, tanto privado como público, están interesados en el proyecto. No se requiere intervención del Estado. El inversionista privado puede tomar la iniciativa generando él mismo la inversión porque va a hacer o va a generar un aporte positivo a su rentabilidad. Y por tanto, pues en términos generales también a la nación o al entorno público. El Estado puede asumir un rol pasivo o un papel de regulador de la iniciativa privada. El Estado puede imponer algunos niveles tributarios, pero bajos, que no dañen el incentivo al sector privado. ¿Por qué? Porque la evaluación financiera me arrojó positiva, al igual que la evaluación económica y social. Pero ¿qué pasa cuando la evaluación económica la evaluación financiera, perdón, es positiva, pero la evaluación económica y social es negativa? Pues claro, el privado está interesado en llevarla a cabo, pero como el aporte neto al bienestar económico es negativo, entonces el Estado debe tomar medidas para impedir que el proyecto se lleve a cabo. Entonces, por ejemplo, el Estado puede imponer impuestos altos, normas que impidan la realización de esos proyectos en esas condiciones o normas que conlleven a que se modifiquen los proyectos.
Entonces, por ejemplo, si se genera un impacto ambiental negativo, pues entonces endurecer la regulación ambiental o colocar multas, por ejemplo, o exigir que el proyecto para poderlo ejecutar deba emplear personas de la región, emplearlas. El proyecto de tipo C es que la evaluación financiera es negativa y la evaluación económica es positiva. Entonces, no va a ser de interés del privado, ¿cierto? Pues porque no es atractivo para él en términos de rentabilidad. Pero como sí genera bienestar social y económico, entonces el Estado lo que puede hacer es proponer una estrategia de subsidios o, por ejemplo, de incentivos para que se le haga atractivo al sector privado. Ustedes saben que muchos de los servicios públicos domiciliarios, por ejemplo, esos servicios públicos domiciliarios no, si se le dejara, digamos, a la libre interacción del privado, pues el privado diría, uy, no, eso es muy costoso. Entonces, pues yo no lo puedo, no me interesa llevarlo a cabo. Pero el Estado, digamos, diría, pero ¿y yo cómo no le presto servicios públicos a la ciudadanía? Tengo que hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues establecer unos subsidios que entonces luego se los transfiere a la empresa privada, pues para cubrir esos costos adicionales, ¿cierto? Porque, digamos, si usted es estrato eh, eh, 1, 2 o 3, pues a usted lo subsidian los sectores uno, 2 y los estratos más altos, ¿no? El uno y el 2. Perdón, el cuarto, quinto y sexto. Entonces, esos subsidios, pues no van a parar al bolsillo de la gente. ¿A dónde van a parar? Van a parar es a la empresa que presta el servicio. Los subsidios se los pasa el Estado a la empresa que presta el servicio, pues para que le siga prestando en términos de precios asequibles a los sectores más pobres o pues digamos más bajos de la población. ¿Sí? Entonces por eso, entonces el privado recibe o pues la empresa recibe esos recursos en términos subsidiados, y entonces el privado dice, ah, bueno, como me están subsidiando, me están garantizando que efectivamente me están asumiendo parte del costo de la actividad, pues entonces yo me meto en el negocio, pero porque se lo están subsidiando. O puede generar incentivos. Entonces el Estado puede decirle, no, usted puede acceder a una serie de recursos de cofinanciación. ¿Para qué? Para hacerlo atractivo al privado y que el privado diga, listo, entonces sí voy con el proyecto. O la otra decisión que puede tomar el Estado es decir, pues nada, lo ejecuto yo con recursos públicos, lo hago yo mismo. Y la otra situación que se puede presentar es la D, en donde tanto la evaluación financiera o el resultado de la evaluación es negativa y el de la evaluación económica y social también. Pues si eso pasa, pues obviamente no se puede llevar a cabo el proyecto. Entonces, pues, porque no es atractivo ni para el privado, genera un impacto negativo en en el bienestar y entonces, pues hay que descartar la búsqueda, digamos, de objetivos en ese sentido que se hayan planteado para ese proyecto y pues hay que replantear y buscar otros objetivos u otras alternativas de proyecto. Entonces, por eso es que se hace la evaluación de los proyectos. Tengan presente algo. Existen dos momentos de la evaluación, la que se llama evaluación ex ante y la que se llama evaluación ex post. La evaluación ex ante es la que se le hace al proyecto en su etapa de prefactibilidad, para saber si seguimos avanzando o no seguimos avanzando con el proyecto. Mientras que la evaluación ex post es la que se hace después cuando el proyecto ya está en ejecución y lo que se le va a hacer es un seguimiento. ¿Listo? Pero en ambos casos, los tipos de evaluación son estos: financiera, económica o social. ¿Listo? Con los criterios que vimos o que mencionamos anteriormente. Bueno, muy bien. Eso es entonces lo que les quería pues presentar pues por el día de hoy. Obviamente, yo sé que no es un tema que uno aprenda en 5 minutos de un día para otro, pero digamos, si no, la idea era que ustedes entendieran que es un procedimiento que hay que hacer
para poder entonces articular eh, pues la viabilidad de los proyectos, porque si usted no le hace evaluación financiera al proyecto, pues entonces no podrá ejecutar o llevar a cabo ese proyecto. ¿Listo? Digamos que eso es para que lo tengan entonces ahí presente. Todo proyecto de inversión que pretendan asignación de recursos públicos debe hacérsele evaluación, dependiendo del tipo de proyecto, claro, económica o social o financiera, dependiendo otra vez, como decíamos, del tipo de proyecto. ¿Listo? Bueno, pues eso es lo que les quería comentar entonces, pues si tienen alguna inquietud, alguna duda, pues tenemos ahí un tiempito para poderlas abordar. No sé, ustedes me dirán. Señor Juan, No, muchas gracias, doctor. La realidad es que el tema es pues bastante complejo, como usted dice, no se entiende uno en 5 minutos, pero gracias a Dios nos queda el video para toda la volver y mirar y volver y ir asimilando. Pero sí, el señor. concepto general es claro. Sí, señor, es así, es así. Pues muchas gracias, señor Juan Manuel. Espero que pues con estos elementos, pues digamos, tengamos algunos, pues por lo menos elementos de juicio necesarios y ya sabemos, pues que cuando vayamos a implementar un proyecto de inversión, pues debemos llevar a cabo, digamos, este proceso de evaluación, tanto antes en la etapa de prefactibilidad, que es lo que les decía que es la evaluación ex ante, como posteriormente cuando ya hagamos el seguimiento a la ejecución, que sería la evaluación ex post. ¿Listo? Entonces, digamos que eso es lo que es importante tener en cuenta por lo pronto. Recuerden que mañana nos vamos a enfocar en revisar el tema de los presupuestos participativos, que es el último de los temas que nos queda pues pendiente por revisar. Entonces mañana vamos a enfocarnos a hablar sobre ese proceso y cómo ha sido su evolución, digamos, en el tiempo en nuestro país. Y vamos a mencionar, digamos, como algunos casos. Aparte de lo anterior, les voy a enseñar el acceso a una serie de páginas en Internet en las que ustedes pueden hacer consultas sobre información pública que yo sé que les va a ser de utilidad porque cuando uno va a plantear o formular proyectos de inversión, pues a veces no saben dónde encontrar la información. En ese sentido, pues se trata de eso, se trata de eso, de que mañana, junto con ver el tema de presupuestos participativos, podamos también abordar eh, el tema de esas páginas de consulta de información pública que les va a ser de utilidad, pues para poder también plantear digamos, sus iniciativas de proyectos. Entonces, pues como para poderlo esquematizar en ese sentido para el día de mañana. Bueno, entonces, pues a todos les deseo un resto de día muy productivo, muy agradable. Les agradezco muchísimo a todos por su participación, por su paciencia el día de hoy. Muchas gracias y a que todos tengan un excelente día. Nos vemos Muchas mañana. Muchas gracias. gracias. Buen día. Que estén todos muy bien. Muchas gracias.